Tercer domingo de Cuaresma. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel mismo momento llegaron algunos que le contaron lo de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de sus sacrificios. Les respondió Jesús: ¿pensáis que esos Galileos eran más pecadores que todos los demás Galileos porque han padecido estas cosas? No, os lo aseguro. Y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. O aquellos 18 sobre los que se desplomó la torre de Siloé, matándolos, ¿pensáis que eran más culpables que los demás hombres que habitaban en Jerusalén? No, os lo aseguro. Y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. Les dijo esta parábola. Un hombre tenía plantada una higuera en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué vas a cansar la tierra? Pero él le respondió: Señor, déjame por este año todavía, y mientras tanto cavaré a su alrededor y echaré abono, por si da fruto y en adelante. Si no da fruto, lo cortas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acabamos de escuchar este Evangelio, que como sabéis es del tercer domingo de Cuaresma. Jesús empieza diciendo algo que dentro un poquito del decir popular, cuando hay un accidente o hay un terremoto o hay una cosa, castigo de Dios, y pone Jesús 2 casos probablemente recientes en aquella época. Primero, pues una especie de ejecución, si queremos llamar así, de Pilatos, con no sé cuántos del pueblo de Israel, posiblemente esos llamados sediciosos, celotes, que no aceptaban el poder romano sobre el pueblo santo, el pueblo escogido de Dios, y hacían maldades, mataban soldados. Esta gente, conocemos esto un poquito, ¿no? Y evidentemente pues hubo una redada y cogieron a unos cuantos, no sé cuántos serían, y Pilato los mandó matar, ¿no? Y supongo en este contexto está esta primera parte. Y la otra, pues un accidente en la construcción, como hay tantos. Aquí, por lo visto, son una construcción allí en Jerusalén, la torre de madera, que tendría varios pisos, cedió y, bueno, pues mató 18 personas. Y lo mismo, siempre castigo de Dios. No voy a entrar ahora en el tema de castigo o no castigo, sí entro en el tema de lo que dice Jesús. Esos que murieron a manos de Pilato, o que murieron por ese accidente de construcción, ¿qué creéis? ¿Que era castigo para ellos porque pecaban menos que vosotros? No. Si no os convertís, la muerte será el final de vuestra vida. Padre, es que el final de nuestra vida es la muerte, no. El final de la vida de un cristiano es el corazón de Dios, no es la muerte. La muerte es un paso intermedio. Porque, como dice San Pablo tantas veces, y Jesús por supuesto, el cristiano, el discípulo de Jesús, gracias a Jesús, vence la muerte. Padre, es que nos morimos, ¿sí? Igual que Jesús también murió y resucitó. También nosotros resucitamos por obra y gracia de Jesucristo. Exactamente. Yo, cuando oigo estas cosas de castigo de Dios, y a veces oigo en gente tan autosuficiente espiritualmente, me da algo. Digo, este no es el lenguaje de Jesús, y efectivamente, no es el lenguaje de Jesús. Padre, entonces Dios castiga o no castiga. Es un misterio. Yo no voy a decir que Dios castigue o no castigue. Es un misterio. Dios castigó, por ejemplo, al pueblo de Israel cuando, después de estar tantos años en la tierra prometida, tuvieron que volver, que ir a Babilonia.
desterrados y exiliados, les castigó Dios, digamos que los entregó a la maldad de su corazón. Y como uno tiene maldad en el corazón, ¿qué hace? Conmigo me basto. No hace falta a nadie que me ayude, ni siquiera a Dios, que ni siquiera sé si existe. Y evidentemente te van mal las cosas, porque estás tú solo frente al mal del mundo. Israel se quedó solo frente al mal de Babilonia y el mal de Babilonia pudo con él. En este sentido indirecto hay un castigo de Dios. Pero si esto nos lleva a esta autosuficiencia, de que somos mejores que los demás, mal andamos, porque Jesús dice por dos veces, dice en la primera parte del Evangelio, si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo, que sea la muerte antes o después. El problema no es ese, el problema es que la muerte es el punto final de tu existencia y no hay mayor castigo que tu vida, que hiciste muchas veces también con tantas alegrías, con tanto esfuerzo, con muchas cosas, ¿no? Que al final se queda en el punto y final porque no te agarraste al resucitado, el que te lleva al Padre después de la muerte. No adheriste tu vida al Evangelio de Jesús, a Jesucristo. Si no os convertís, Padre, ¿de qué me tengo que convertir? Yo no te lo voy a decir. Yo conozco mis puntos débiles y sé de qué me tengo que convertir cada día. O por lo menos fortalecerme. Pero una pista nos la da Jesucristo. En la primerísima parte del Evangelio de San Marcos, 1.16, 1.15, convertíos y creed en el Evangelio. Esa es la base de toda conversión. No. No hay hierbas milagrosas para convertirse. No hay gracias especialísimas de San no sé quién y San no sé cuánto para convertirse. La gracia con mayúscula de todas las gracias se llama Jesucristo y su Evangelio. El Evangelio nos sondea por dentro y arranca las malas hierbas. Raíces muchas veces enquistadas que pensabas que no podías vivir sin ellas, porque creías que te daban la vida viviendo así. Convertíos y creed en el Evangelio. Creed no significa proclamar un acto de fe, que también lo tienes que hacer, que es bueno. Pero creer significa confiad, que las palabras de Jesús son buenas por ti. Porque en la espiritualidad bíblica, la palabra creer y la palabra confiar son sinónimas al 100%. Confiar que cuando Jesús te dice que ames a tus enemigos, que esto, lo otro, confía que eso es bueno para ti. Que esto no lo haces por dar gusto a Dios. Lo haces por parecerte a Jesús. Como dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, 28 en adelante, que Dios nos llamó para reproducir en nosotros la imagen de su Hijo. Nuestra alma lleva la imagen de su Hijo. Por eso somos hijos de Dios. Por lo tanto, dejémonos ya de monsergas, que si castigos por aquí, castigos por allá. Quedémonos con lo que queda. Si no nos convertimos, la muerte será el punto final de nuestro camino. Lo mismo si hay un terremoto que si te mueres en la cama. Poca diferencia hay de cara a la eternidad. Es el final de tu existencia. Y eso sí es muy doloroso. Eso es el fracaso mayor del hombre. Llamado para vivir, y sin embargo la muerte se adueña de él y de ahí no sale. Y de la muerte no sale. A mí me da pena a los que se dicen que no creen en Dios. Me da pena, sin juzgarles, Nunca juzgaré porque un hombre llega a eso, ni tampoco juzgaré el futuro de este hombre porque cuantos que no creyeron en Dios terminaron convirtiéndose y siéndose grandes cristianos, grandes discípulos, algunos que otros conocemos porque los han canonizado, pero la inmensa mayoría no. Y yo conozco bastantes de ellos. Pero me da pena en uno que se aferra a su ateísmo, porque si se aferra a su ateísmo, él no es más que un producto de la naturaleza, igual que una palmera, igual que un cactus, igual que un perro. Muere la planta y se acabó. Se sustituye por otra, pero se acabó. Muere un perro y se acabó. Esto es no quererse a sí mismo, aceptar que no eres más que un producto de la naturaleza. Tú sí que realmente no te quieres en absoluto. Por mucho que te cuides la cara y vayas al maquillaje y te hagas la no sé qué rollo de la estética y la estótica, como se llame eso, estás muerto ya. Estás muerto. Estás muerto.
porque tu pastor es la muerte, como dice un salmo que no me acuerdo ahora cuál es. Pero hay un salmo que lo dice, la muerte es su pastor. Ahí termina tu vida, con tu pastor la muerte. Bueno, si no os convertís, ¿eh? Mirad, queridos, Jesucristo es aquel que tiene la vida en sí mismo, pero si tuviera la vida en sí mismo, por eso resucitó, porque tiene la vida en sí mismo, y esa vida en sí mismo no tuviera que ver con nosotros, pues ¿para qué vino al mundo? Vaya viaje en balde, venir al mundo, un disgusto tras otro disgusto, un insulto tras otro insulto, una humillación tras otra humillación. ¿Eh? Le dijeron de todo, como sabéis, al final crucificado. Para resucitar él solo, hombre, para eso no hubiera venido, ¿no? Es que ya es de sentido común. Es que creer en la resurrección, partiendo de que Jesucristo es un personaje real, histórico, que lo sabemos, eh, está avalado por la historia. Y que haya resucitado solamente para decir que bien lo he hecho y ahí os quedáis, este no es nuestro Dios, No, existe la resurrección, hay que ir sondeando para asentar en nosotros las semillas de la resurrección, de nuestra resurrección. Y digo esto porque Jesucristo tiene la vida en sí mismo. Y al resucitar y darnos su evangelio en toda su frescura y vida eterna, ese evangelio de la vida eterna que llama San Pablo también, te da la posibilidad de guardarlo en tu corazón. Estás guardando la vida en ti mismo. Por eso resucitas. Porque el evangelio de la vida está en tu corazón, está en tu alma, está en tus entrañas, está en todo su ser. Bueno, dice Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, exactamente, vamos a ver si lo encuentro. Dice así, 25 y 26, Juan 5. En verdad os digo, llega la hora, ya estamos en ella, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Los muertos somos nosotros. Los muertos somos nosotros. Todo hombre que no tiene una vida interna, eterna en su seno, porque la palabra de Dios es viva y eterna y no la guarda en su seno, está muerto. Pero oirán la voz del Hijo de Dios. De ahí la urgencia de predicar el Evangelio para dar vida eterna. No para dar un maquillaje a las obras de los hombres, es para dar vida eterna. Y de la vida eterna nacerán las obras del Evangelio, que son las que Dios quiere, no las que te inventes tú. Las que Dios quiere, que ya sabéis cuáles son. Están todas en el Evangelio. Pues así como el Padre tiene la vida en sí mismo, ¿cómo se definió su nombre Dios al pueblo de Israel, a Moisés? Yo soy el que soy. ¿Qué significa yo soy el que soy? Que a mí la vida no me la ha dado nadie, la tengo por mí mismo. Eso es lo que significa yo soy el que soy. ¿Y qué significa yo soy el que soy de cara al pueblo de Israel? Yo soy el que te salva, yo soy el que te libera, yo soy el que te saco de las garras del faraón, del mal. El faraón significa el mal. Yo soy el que soy. ¿De acuerdo? Soy tu salvador. Yo soy el que me he encarnado por ti, el que te he dado el evangelio de la vida, el que he muerto por ti, el que un día te diré, cuando te entierren en la tumba y todos lloren, que tenemos derecho a llorar a nuestros queridos que mueren, por supuesto que sí, a ti te dirá el Señor, ven, bendito de mi Padre, ven, te voy a presentar a tu Padre y a mi Padre. Esta es nuestra muerte. Si esto fue porque alguien, esto se lo reveló, que sea el siglo IV, Dios a no sé quién, no tendría ningún valor. Si esto fue porque alguien se lo reveló a no sé qué, tampoco. Una visión que tuvo no sé cuántos, tampoco. Podríamos verlo con un cierto interés, pero valor de convencimiento, no. Porque esto o lo dice Dios directamente, no indirectamente, porque en una visión siempre es indirecto, al menos te llega a ti indirectamente, o te lo dice Dios directamente. Y Jesucristo nos lo dice directamente por el Evangelio, que te invita a guardarlo en tu corazón para que vaya creciendo en ti. Al crecer el Evangelio, crece Jesús en ti. Y por lo tanto tienes la vida en ti mismo, tú también la tienes.
Y por eso San Pablo tiene autoridad para decir, ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Tengo la vida en mí mismo. Qué bellísimo y qué fácil lo hizo Jesús. Y cuántas vueltas y revueltas. ¿Por qué? Por no ir directamente al Evangelio. Vueltas y revueltas, sujeto a opiniones y a opiniones. Sujeto a mensajes indirectos. Y un mensaje indirecto nunca va a calar dentro de ti. Pues leo el texto completo. En verdad os digo, llega la hora y ya estamos en ella. ¿Por qué? Porque ya aconteció la encarnación de Dios. En que los muertos, ya habéis playado bastante sobre esto, oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que lo oigan vivirán, pasarán de la muerte a la vida ya. Vivimos las primicias de la resurrección y la vida eterna. Así es como empieza el capítulo 3 de la carta de Pablo a los Colosenses. Habéis resucitado con Cristo. No dice vais a resucitar con Cristo. Pablo ya conoce sus propias primicias y tiene poder para anunciarlas a los demás. Habéis resucitado con Cristo. Pues muy bien, seguimos. Porque como el Padre tiene la vida en sí mismo, fue donde nos quedamos, así también le ha dado al Hijo tener la vida en sí mismo. Y el Hijo tiene poder para dártela a ti. Ya lo hemos visto en muchas direcciones, pero ahora nos quedamos en esta. Esto es lo que quiere decir Jesucristo cuando anuncia en la catequesis bellísima del Buen Pastor, capítulo 10 de Juan, es capítulo 10, ya lo mirarlo bien. Dice, yo he venido para que mis ovejas tengan abundancia. Abundancia, es decir, vida en ti mismo. Abundancia no quiere decir que si el hombre vive hasta los 80 años va a vivir hasta los 140. Esto lo van a conseguir los médicos de aquí a pocos años. Ay, cada vez que pienso que un día los médicos metan mano en mi corazón y en mi cerebro para hacerme vivir 140 años, me da algo, Me da algo. El hombre quiere vivir y vivir porque en el fondo no se resigna a la muerte y sin embargo el demonio le hace tan necio que le pone de espaldas a la vida que le da Jesucristo. ¿Por qué nosotros anunciamos el Evangelio? ¿Para que seamos más? Hombre, no. Para sacar a esos hombres de la muerte, para volverlos a Jesucristo, para que el Evangelio resuene, aunque estén de espaldas, resuene por sus oídos y los que sean poco sabios se volverán y dirán, quiero vivir. Y se convertirán a Jesucristo y a su Evangelio. Esa es la razón por la cual Jesucristo dijo, id y anunciad el Evangelio a toda la creación. Id y anunciadlo. Nunca ha sido tan fácil anunciar el Evangelio como hoy. Los hay que los hacen directamente en parroquias, en grupos, en movimientos. En muchos movimientos hay muchos seglares que anuncian el Evangelio. Muchos seglares que anuncian el Evangelio. Y ahora pues con el Internet, con el Facebook y los WhatsApp, las posibilidades se han multiplicado por 1000 o por 10.000. Eso es lo que tenemos que hacer. Y esto es lo que agrada a Dios. Así que repito esto. Como el Padre tiene la vida en sí mismo, yo soy el que soy. Jesús, que también tiene la vida en sí mismo, a ti, así también le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Dice, cuando sea levantado a lo alto, dice Jesús, sabréis que yo soy. Cuando sea crucificado, Juan 8:28. Sabréis que yo soy, lo pone con mayúscula, que es el nombre de Dios. Yo soy el que soy, o yo soy abreviado, que es lo mismo. Lo sabréis, ¿por qué? Porque resucitaré. No, la resurrección no se la inventaron los discípulos, ya fue anunciada por Jesús con palabras que todo judío entendía perfectamente, porque solamente Dios puede decir yo soy, y Jesús lo dijo. Y resucitaré y sabréis que yo soy, sabréis que soy Dios, que soy el Hijo de Dios. Bueno, así le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, exactamente. Bueno, seguimos adelante en la catequesis. He venido para que tengáis vida en abundancia. Exactamente. Tengáis vida en vosotros mismos.
frente a la cual no puede ni la muerte, y mientras vivimos en este mundo tampoco puede el mal. ¡Ay, qué bien, padre! Quiere decir que si me insulta no me afecta. Te afectará. Pero tu paz será mayor de lo que te afecte la herida de la humillación. Y por eso podrás perdonar. Porque hay una distancia infinita entre el hombre que te humilla y el Dios que te consuela. Y cuando tú eres listo, cuando tienes esa sabiduría de las vírgenes sabias para entender esto, ya no te cobrarás las humillaciones, porque prefieres que te las pague Dios con sus consolaciones, con sus gracias, con las cosas que hace por ti. Y por lo tanto no eres ningún tonto que aguantas, pone la espalda. Eso, si no tienes el Evangelio dentro, dura muy poco, pero muy poco, muy poco. Y cuando te humillan por tercera vez, te tomas la venganza, pero por todas las veces que te humillaron y por las que te vayan a humillar en 3 años siguientes, para que no se le ocurra volver a hacer caso a ti esa persona. Así somos cuando no tenemos el Evangelio dentro. Aguantamos lo que aguantamos, no tenemos un caparazón como las tortugas. Ni tenemos por qué tenerla. Simplemente sabemos escoger entre vengarme o dejar que Dios me pague, con sus consolaciones, con sus gracias, con su presencia, con su ternura, como solamente Él sabe hacerlo. ¡Ay, la ternura de Dios! No nos privemos de ella. Cuanto más confíes en el Evangelio, más conocerás la ternura de Dios. Y tu oración de cada día será una fiesta, una cosa que hay que cumplir porque te lo han dicho. Porque han dicho que esto, porque han dicho que lo otro. Porque el jefe de tu grupo, porque tu superior, porque la norma de tu congregación. Que no, hombre, que no. Está bien que lo escriba para recordártelo. Pero la oración tiene que hacer como un manantial dentro de ti. Porque crees en el Evangelio. Y Dios te irá partiendo la palabra, como hemos dicho tantas veces, como sabéis, ¿no? Sí, hijos míos, Evangelio, Evangelio, Evangelio. ¿Y qué más, Padre? Ay, sí que me olvidaba, os lo digo, Evangelio. Y la Virgen María, la Virgen María está en el Evangelio como una grandeza infinita. Sí, vete y la descubrirás. La grandeza con que Dios ha puesto a su madre en el Evangelio es infinita. Vete al Evangelio y lo descubrirás y te quedarás estupefacto ante la grandeza y la maternidad de María con respecto a ti y la ternura de tu madre con respecto a ti. Sí, hombre, sí. Dios sabe lo que hace. Bueno, pues vamos por ahí. Vida en abundancia, como os he dicho, ¿no? Dios nos ha dado la vida en abundancia. Ya el profeta Isaías, porque todo el Antiguo Testamento es una profecía sobre Jesucristo y por lo tanto es una profecía sobre el Evangelio de Jesús. Jesús, sabéis, se identifica con su Evangelio. Pues dice así, esta parábola, que vamos a ver, este texto que vamos a leer de Isaías, dice, aplicad el oído y acudid a mí, escuchad y vivirá vuestra alma. Escuchad y vivirá vuestra alma. Es una profecía bellísima que se cumple en Jesucristo. Escuchadme y viviréis. Tendréis la vida dentro de vosotros mismos. Escuchadme y viviréis. Y cuando tengas la vida dentro de ti mismo, el demonio te seguirá tentando a que te quejes por esto y te quejes por lo otro, por cosas que te pasan y tal, pero va creciendo la vida y te quejarás cada vez menos. ¿Te dolerá? Sí, porque Dios no te va a hacer un Superman ni un Superwoman. Dios no te va a hacer ni de goma ni de plástico. Pero ya conoces a Dios y sabes que sus consuelos serán mucho mayores, que su ternura es mucho mayor que el mal que te sucede. ¿Cómo prepara Jesús a sus discípulos para la muerte? Es impresionante. Iba a decir como una madre, no. Como 1.000.000 de madres te prepara para la muerte, acompañándote paso a paso, con una ternura infinita. Los santos supieron mucho de esto y nosotros tenemos que saberlo también. Y en primicias ya lo sabemos. En primicias ya lo sabemos. Bueno, pues hay un salmo acerca de este vivir de la palabra que a mí me llama mucho la atención. La catequesis tendría que durar 3 horas, lo estoy al principio todavía, pero bueno, el resto ya lo dará Dios. El Salmo primero dice, bienaventurado el hombre que no sigue el
consejo de los impíos, ni en la senda de los pecadores se detiene, ni se sienta en el banco de los burlones. Se complace en la ley de Yahvé, es decir, en la palabra de Dios, y la susurra día y noche en su corazón. Se complace, la va meditando. ¿Qué significa meditar la palabra como María? Llevarla al corazón, ahí en tu fortaleza, para que donde el demonio no puede entrar y te la quite. Como quita las semillas donde siembran en pedregales o en hierbajos y arbustos, como la parábola del sembrador. Sí, así es. Los fariseos se burlaban de Jesús, de todo aquel que no se sienta en el banco de los burlones. Jesús predica y los fariseos se burlan de él. Mirad este texto, es sobre el dinero, que es el dinero es la cabeza de la serpiente que da a luz miles de serpientes dentro de ti. Es decir, todos los idolitos que tú tienes vienen de un ídolo grande, que es el dinero. Yo os digo, dice, ningún criado, leo 16 del versículo 13 en adelante, ningún criado puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios al dinero, más claro imposible. Y esto lo oyeron los fariseos. ¿Y qué pasa? ¿Se dieron golpes de pecho? Que va, hombre. Es igual que nosotros, muchas cosas somos más listos que Dios, también ellos. Muchas veces cuando retorcemos el Evangelio es porque somos más listos que Dios. Adán y Eva fueron más listos que Dios, cambiaron la palabra de Satanás por la de Dios, se hicieron más listos que él. ¿Qué hicieron los fariseos cuando vieron eso? Bien a continuación, versículo 14. Estaban oyendo, es decir, no es que no se enteraron, oyendo todas estas cosas, los fariseos, que eran amigos del dinero, y se burlaban de él. Y les dijo, vosotros sois los que os la dais de justos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que es estimable para los hombres es abominable para Dios. ¿Qué es estimable para los hombres? Vuestra apariencia. Y van detrás de vuestras apariencias muchos como borregos. ¿Y por qué, Padre, van como borregos? Porque tampoco creyeron en el Evangelio y les interesan las apariencias, porque las apariencias no denuncian a nadie, mientras que el Evangelio sí denuncia la podredumbre del corazón. Ahí está la diferencia. Por lo tanto, fariseos y pueblo están en la misma línea. ¿Mayor culpa de los fariseos? Pues sí, porque eran los que tenían que instruir. Que nosotros se dejaron instruir así, por apariencias, no por lo mismo, por la misma razón, de no obedecer a la palabra, pues también. Y eso con respecto a que se burlaban, y luego la impiedad. Es que Dios te hable y tú se la estés rebatiendo al mismo tiempo por medio de la murmuración. Pues no es así, pues yo he oído en tal cosa. A mí un cura me dijo, orienta al libro, pues tal, pues cual, pues no, pues sí. Lo conocemos eso, ¿verdad? Con tal de salvarte del Evangelio porque crees que es peligroso para ti, te sirves de todo. De todas las mentiras que has oído. Pues cuando Jesucristo va a anunciar la parábola del hijo pródigo, que anuncia 3 parábolas seguidas, que es la oveja perdida, la dracma perdida y el hijo pródigo, escuchemos bien, es tan importante el Evangelio, porque las parábolas nos suenan, pero posiblemente la introducción a las parábolas nunca le hemos dado importancia. Y es la raíz de todas las parábolas, por lo menos de esas 3, y de todas. Dice así, capítulo 15 de Lucas. Todos los publicanos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle, para escucharle. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este acoge a los pecadores y come con ellos. Entonces les dijo esta parábola. ¿Qué os parece? La oveja perdida, la dracma perdida y el hijo pródigo. ¿Se enteraron? Eran tan malvados que no se enteraron. Bueno, no os preocupéis. Tampoco los apóstoles se enteraron hasta después de la resurrección, hasta que Jesús murió por ellos. Y como también murió por los fariseos, pues muchos fariseos y sacerdotes y escribas se convirtieron con las primeras predicaciones de los apóstoles, como vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Así que no echemos piedras contra nadie. Aquí nunca mejor dicho, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra.
Murmurar mientras oyes el Evangelio en la misa, mientras oyes una predicación, mientras oyes una catequesis. ¿Por qué? Te estás defendiendo frente a Dios que viene a hacerse con tu corazón. Te estás defendiendo por medio de la murmuración. A mí me dijeron, yo escuché, yo leí, y un cura dijo esto. Sí, yo sé de un sacerdote que dijo una vez que esto de desprenderse de los bienes por amor al Evangelio a los pobres, Dios lo dijo en sentido espiritual. Claro, como él no se desprendía, pues metió a los demás en el mismo error. Así lo digo. Dios quiera que se haya convertido este hombre un día. Porque yo también he dicho muchas barbaridades en mis tiempos. Así que no juzgo a nadie. Si he puesto este ejemplo es para nuestra conversión, para vuestra y para la mía, y para que esté sin pecado que tire la primera piedra. Muy bien, chicos. Os decía antes que esto de que rebatir el Evangelio, conforme Jesús iba predicando, hemos hablado de los fariseos, de los que seguían a los fariseos, repito, con menor culpa, pero también con parte de culpa, porque bien sabéis que los fariseos eran unos farsantes, pero mejor no meneallo, mejor no tocar eso, que así nos va más o menos bien. Es un tira y afloja con Dios que más o menos nos va bien. Pero eso de la conversión a la palabra de Dios nunca lo hizo Israel, no lo van a hacer ahora tampoco. Quizá todavía no lo hemos hecho nosotros. No, yo creo que sí. Por lo menos los que escucháis estas catequesis hace tiempo, los que quizá no quieren convertirse ya dejaron de oírlas. Por lo tanto, las que seguís oyéndolas, yo sí tengo la confianza de que al menos queremos un cambio de corazón. Y también es cierto que Dios lo está cambiando, no hay que ser pesimistas. Sí, si no, no aguantaréis al pobre Padre Antonio una hora tras hora, sábado tras sábado. No, no lo aguantaríais, como tanta gente no ha aguantado y se ha ido, y ha dejado de escuchar, y no les juzgo. Ojalá se conviertan con un sacerdote o con la forma que Dios quiera. Porque Dios me llamó al sacerdote para conversión de todos, no solamente para los que, digamos, escuchan los evangelios que Dios me da, sino para conversión de todo el mundo. Por eso os pido siempre que eso lo mandéis a todo el mundo. No por mí, sino por vosotros. Porque se apunta en vuestro favor, se apunta en el libro de vuestra vida que Dios escribe y que está en el libro del Apocalipsis. Lo escribe. Lo que hacéis por los demás a nivel de dar a conocer el Evangelio. Exactamente. Bueno, hablamos de los apóstoles. ¿Los apóstoles se enteraron de algo? Pues vamos a ver, no os asustéis, ¿vale? Más que asustaros, es para que veáis que el amor de Dios es infinito. Que aguantaron los fariseos pasando de ellos, relativamente se entiende, pero que aguantara a estos 12 mostrencos hasta el final, eso no hay que lo entienda. ¿Os acordáis? Bueno, no voy a hablar ya de las peleas continuas de los apóstoles, a ver quién era el más guapo, el más importante, exactamente, a ver quién era el primero de todos. Eso lo llevamos en el corazón del hombre. Hasta tal punto, llevamos que somos el primero antes de los demás, que de cara al Evangelio, hasta que el Evangelio no entre en nuestro corazón profundamente, primero son nuestras cosas y después las cosas de Dios. ¿Y qué pasa cuando primero son nuestras cosas y después las cosas de Dios? Te lo digo, no te vas a asustar, te lo digo, nunca te lo han dicho, te lo digo yo y vale para ti y para mí. Cuando tus cosas tienen prioridad, son primeras respecto a las cosas de Dios, y ahí metemos todo el Evangelio tal cual, es porque primero eres tú y segundo es Dios. Te guste o no te guste, es así. Por los apóstoles pasó lo mismo. Y nos remitimos a aquel caso cuando la mamá llegó con Juan y Santiago. Solamente les faltaba ir con un pantaloncito corto, un traje marinero, de pantalón corto y con globito. Solamente a estos dos infantiles les faltó ir así con la de la mano de su mamá. Y ahí se puso en jarras la madre. Jesús! Mira mis dos hijos que han dejado todo, hombre, han dejado todo por seguirte. Vale, ahora yo voy a pedir mi parte, que sean los primeros, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Ay, la paciencia de Jesús con esta mujer y con todas las mujeres y con todos los hombres y con el Padre Antonio. Ay, la paciencia.
y con estos dos mequetrefes vestidos de marinerito con el globito, sí, y una paleta de helado en la otra mano. Sí, mi mamá dice eso, mi mamá dice eso. No sabéis lo que pedís, etcétera. Al final se cabrearon todos se cabrearon porque todos querían lo mismo. Y Jesús les dice, ¿sabéis? Eso sí, es Marcos estoy leyendo, ¿eh? Os leéis. Lo que estoy leyendo de Marcos es desde el versículo 35 hasta el delante, hasta el 45, pero a saltos, ¿no? Pero lo leéis entero. ¿Eh? Y sale lo de la paleta y lo del pantaloncito corto. No, pero eso se presupone, tranquilo, no, eso se presupone. ¿Eh? No hace falta escribir en papel 2 y 2 son 4 porque lo sabemos de memoria, ¿no? No hace falta escribirlo en un papel, ¿no? Pero es todo lo mismo, no hace falta escribirlo. Bueno, pues dice Jesús a esta gente, ¿sabéis que los que son tenidos como jefes de las naciones, los grandes de este mundo, las dominan como señores absolutos y sus grandes les oprimen con su poder? No ha de ser así que entre vosotros, sino que el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será esclavo de todos, que tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Hay un aspecto del Evangelio que a mí me hace temblar de emoción. A ver cómo se cumplen al pie de la letra estas palabras de Jesús cuando celebró la Eucaristía con ellos. Aconteció algo impresionante. Jesús, que se hizo el siervo de estos pecadores, y ahí pongo punto y final para no desmandarme. Lo podría hacer, solo que todo lo que digan los apóstoles se ha cumplido también en mí, por lo tanto, por vergüenza torera tampoco lo voy a decir, aunque todos lo imaginamos. Después de la Eucaristía, Lucas celebra la Eucaristía, que es el versículo 19, 24, 19, en el contexto de la Eucaristía, versículo 24, ¿qué pasó? Después de decir Jesús, tomad y comed, que me entrego por vosotros, en mi cuerpo entregado a mi sangre derramada, comulgaron tranquilamente. ¿Y cómo fue la poscomunión de los apóstoles? ¿Os lo imagináis de rodillas en un reclinatorio con la cabeza agachada, rozando con el puño? Pues se les ocurrió lo siguiente, os lo leo. Entre ellos hubo también un altercado sobre quién de ellos parecía ser el mayor. Y Jesús volvió a lo mismo. Los reyes de las naciones los dominan les dijo exactamente lo mismo porque no se habían enterado. Fariseos, pueblo de Israel, os lo he dicho antes, y estos lo mismo. ¿Por qué lo soportó Jesucristo? Porque había un punto a su favor, que posiblemente sea el nuestro también. Este es el versículo 24, ¿no? Continúa Jesús su catequesis y en el 28 les dice, vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas. Vamos a ver. Jesús les llama. Unos dejan la barca, otros dejan la mesa de impuestos, otros dejan cualquier otra cosa. Natanael no era pescador, posiblemente era un escriba o un fariseo, un doctor de la ley. Y de pronto dice, ¿dónde nos hemos metido? Un día lo quiere ir a apedrear, otro día dice que es un blasfemo, otro día que es un mentiroso, que es un embaucador, otro día que expulsa un demonio en la sinagoga, en vez de los asistentes de la sinagoga ver que era el momento de convertirse porque Dios solo expulsa demonios. Dice, no, expulsa demonios porque eres un demonio más. Ahora, tócate las narices. Los recursos que te da el demonio para deshacerte de Jesús y de su evangelio. Y lo peor es que te los crees como estos. ¿Y por qué digo todas estas cosas? Porque estos hombres, ante todo esto que estaba pasando, tenían que haberse preguntado, ¿pero qué hacemos con este señor si cada vez nos va peor? Yo me vuelvo a mi barca, me vuelvo a mis impuestos, me vuelvo a mi cátedra de la ley, si os lo atara él. Se quedaron con él. Y lo otro no estaba en el corazón de ellos poder hacerlo. Tenía que resucitar Jesucristo
y darles el Espíritu Santo que les cambiara el corazón. Pero ahí llegaron hasta donde podían llegar, y para Jesús fue bastante. Mirad Jesús cómo nos quiere. Para Él fue bastante. Vosotros habéis habéis perseverado conmigo en mis pruebas. Eran pruebas de Jesús, pero perseveraron y las hicieron suyas. Esto es el amor primero que tuvieron. Porque al llamar tonto a Jesús, llamaban tonto a ellos que le seguían. Al llamar ignorante a Jesús, llamaban ignorante a los que le seguían. Al llamar endemoniado a Jesús, llamaban endemoniado a los que le seguían. Estuvieron en comunión con los sufrimientos de Jesucristo. No estaban todavía preparados para estar en comunión con su cruz, pero a partir de la resurrección ya lo estuvieron, y de hecho todos murieron mártires, menos Juan, que ya sabemos por qué. Pero la persecución fue para todos y el desprecio fue para todos. Ay, hijos míos, no cambiéis la belleza del Evangelio por nada, por favor, que si me dijeron o me dijeran, no lo cambiéis. Aceptad todo lo que es bueno en la vida de los santos y, por supuesto, de nuestra Madre María. Pero a la hora de convertiros, lo que Jesús dijo, no lo cambiéis. Convertíos y confiad en mis palabras, confiad en el Evangelio. Y tu amor a la Virgen María se multiplicará no por 1000, sino por 1.000.000, porque ella confió en el Evangelio. Y ella se reconoce como madre tuya cuando tú confías en el Evangelio. No vas con palabrería de aquí para allá. Cuando tú confías en el Evangelio, se reconoce como madre tuya, como se reconoció madre del discípulo amado, y Jesucristo la reconoció. ¿Dónde? En la comunión con la cruz de Jesucristo, como fue lo que hizo Juan al pie de la cruz. Llevado por ella, pero fue. Llevado por ella, por supuesto que sí, pero fue. Y Jesús le llamó discípulo amado. Es precioso. Le confirmó, mejor dicho. Ya le había llamado discípulo amado en la última cena, lo cual no quitó que después de la última cena, después de la Eucaristía, se peleara con los demás porque él era el más guapo de todos. Todavía recuerda el traje marinerito que fue junto con su mamá. Este es nuestro Dios, el que perdona y el que ama y el que perdona. Y cuando perdona, dice, ahí te quedas, te perdono, ahí te no, te perdono y te levanto. Te pongo a mi altura, porque todo discípulo está a mi altura. ¿Qué altura? Ser hijo de Dios. La belleza infinita del Evangelio, no os lo dejéis robar, no os lo dejéis cambiar, no os lo dejéis aguar, el buen vino es buen vino, no le echéis agua, porque entonces hay que tirarlo. Un buen catador de vino sabe perfectamente cuando ha mezclado el agua con vino y hay que tirarlo, porque no se abaja a beber ese vino. Y un hijo de Dios tampoco está aguado. El Evangelio te hace hijo de Dios. Y a todos los que creyeron en su palabra les dio poder para ser hijos de Dios. Juan 1:12 o 13, miradlo. Sí, miradlo. Esta es la belleza infinita, chicos. Bueno, vamos a la última parte del Evangelio de hoy, que dice, les dijo esta parábola: un hombre tenía plantada una higuera en su viña y fue a buscar fruto en ella, en la última parte del Evangelio de hoy, y no la encontró. Dijo al vellador, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esa higuera y no la encuentro, córtala, ¿para qué va a cansar la tierra? Pero le respondió, Señor, déjala por 1 año todavía, este año, y mientras tanto cavaré a su alrededor y que echaré abono, por si da fruto en adelante, y si no lo cortas. Vamos a ver, nos da tiempo para ampliar esto, meternos de lleno. Una higuera en una viña. La viña es el pueblo de Israel. Nosotros que somos el nuevo pueblo de Israel es la viña. Y en la viña se plantó la higuera. La higuera en la Escritura es símbolo de la palabra de Dios. ¿Os acordáis de la catequesis anterior, no? Natanael en la higuera. Ay, padre, yo es que no escuché la catequesis del día anterior y tal. Bueno, pues busca en nuestra web mariamadreapóstoles.com y mira la catequesis y sabrá lo que Dios me suscitó decir sobre la higuera. Bueno, ¿y qué pasa? Pues que la palabra siempre fue despreciada, siempre fue cambiada, siempre fue torticeramente
prostituida. Perdonad que os hable así, pero los profetas cuando hablan de esto, lo hablan de esta forma, para ver si este pueblo se despertaba. Sí. Y la cambiaron por otras cosas, como que Dios es medio ciego y medio sordo y medio tonto y no se entera. Vengo a buscar fruto y no lo encuentro. No hay fruto en la palabra. Cae la palabra entre piedras, entre arbustos, entre maleza. Ni siquiera en el campo, a lo largo del camino, ni siquiera sabes lo que has escuchado. Pero no te has enterado, pero estabas pensando en la película que ibas a ver después. O la fiesta que ibas a tener esa noche. Fiesta buena, por cierto, no digo que sea una fiesta mala, pero ibas a la Eucaristía porque tenías que ir, pero tu corazón estaba en otra parte. No estaba en la palabra. Y dice el padre, se acabó, ya son 3 años, se acabó. Y entonces el que cuidaba la viña, que es Jesucristo, dice, espera, esos 3 años es para predicar el Evangelio. Los 3 años que Jesucristo predicó el Evangelio. Símbolo de los años que tú llevas escuchando. No importa si son 12, 14 o 38. Déjala este año todavía. O sea, deja ver este año de gracia. El año de gracia tan propio del pueblo de Israel, que Jesús nombró en Nazaret. La primera predicación. El Espíritu de Dios está sobre mí, me ha dado para dar la vista a los ciegos, oído a los sordos, etc. Y proclamar el año de gracia al Señor. El año que tú te vas a convertir al Evangelio. Y por tanto, no se circunscriba a un año o 2, sino que realmente entres de lleno en el Evangelio. No lo pierdas de vista. No sé que la llamada de Dios se haga cada vez más lejana y termines por no oírla. Si la escuchas hoy, no endurezcas tu corazón, como dice el salmista. ¿Qué salmo? No me acuerdo. Puede ser el 95. Pues mira por ahí. No endurezcas el corazón como has hecho hasta ahora. Bueno, pues así son las cosas. Terminamos por este año de gracia, el tiempo en que nos metemos en el Evangelio. Padre, y si me muero la semana que viene, como te metas de lleno en el Evangelio, ha sido el año de gracia para ti. Así que tranquilo, que Jesucristo lo lleva a esas contabilidades. Como te metas de lleno esa semana en el Evangelio, ese será tu año de gracia. Así que no tengas miedo. Bueno, vamos a ver que este final os va a gustar mucho. Este año de gracia es el año que tú te entregas al Evangelio, te abrazas al Evangelio. Hay un camino de fe del discipulado, que vamos creciendo como discípulos, hasta que nuestro discipulado hace que nos apretemos contra Dios, como vimos también, partiendo de David, el Salmo 63, aprieta mi alma contra ti, mi alma se aprieta contra ti, lo vimos la semana pasada también. ¿Y a qué voy yo a esto? ¿A qué vamos, hijo Dios? Vamos a esto, a lo siguiente, ¿no? Vamos a lo siguiente. Este año de gracia, ¿no? Tenemos 3 fases, se podemos llamar así. 3 fases, ¿no? No matemáticamente, de tal a tal, un límite al otro, no. 3 fases en que los márgenes se van pasando poco a poco. La primera fase, cuando descubres el Evangelio. Te pasa un poco la primera fase como pasó a los pastores que escucharon el anuncio del ángel. ¿Qué pasó? Dice, había en la misma comarca unos pastores que dormían al raso y vigilaban por turno durante la noche su rebaño. Se les presentó el ángel del Señor, la gloria del Señor se volvió con su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo, no temáis, os anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido el Hijo de Dios, os anuncio una gran alegría. Sientes una alegría porque descubres cosas bellísimas en el Evangelio. Y te va a parecer que va a ser pan comido. Y sería pan comido si no existiera Satanás. Satanás te dirá, ¿para qué tanto? No es para tanto. Tú esto aquí para allá, tú tal, tú cual. Y lo vas dejando. La excusa perfecta que tenían los fariseos, que tenían todo el pueblo, para no hacer suya las palabras de Jesús. Porque tenían que cambiar de vida.
Tú puedes cambiar de horario. Mira, hoy voy a hacer esto, mañana voy a hacer lo otro. Entonces un plan de perfección. ¿Y dónde está el Evangelio? Ah, no, no. No dejes ese plan, pero vete al Evangelio. Porque el Evangelio, mis queridos, el Evangelio te lleva, son las alas de Dios, te lleva en sus alas, digamos, a la plenitud del discipulado. Tu plenitud como hijo de Dios, tu plenitud como persona, como hombre y como mujer. Bueno, pues como os decía, al principio es así y empiezan los problemas, empiezan las persecuciones, las pruebas, las pruebas. Mirad lo que dice, esa prueba la tenemos que pasar, esa fase intermedio. A veces duele mucho, pero el que se agarra a Jesucristo, a un cierto momento se mantiene en pie. No sin pasar por lo que dice Pablo en la carta a los romanos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién me separará de este Cristo del Evangelio? Todo el amor de Dios está en el Evangelio, todo, absolutamente todo. Padre, el amor de Dios es infinito y el Evangelio también, es la palabra viva de Dios que es infinita y es eterna. ¿Qué te has creído? ¿Que es un libro devocional? ¿Un manual de perfección? Ah, olvídate de eso. El Evangelio te enseñará a orar como nunca has orado. Con los salmos, por ejemplo, que es la oración que Dios enseñó a su pueblo. Dice la Iglesia en el Concilio Último, Vaticano II, que a algunos no les gusta porque nunca lo entendieron. Porque, por ejemplo, dice, los salmos es la oración de Jesucristo, con la que Jesucristo hablaba con su Padre y se mantuvo fiel y fuerte incluso ante la peor de las humillaciones de muerte y muerte de cruz. Los salmos le mantuvieron en pie. Y es la oración también de los discípulos que le mantienen en pie en toda persecución. No de un día para otro. Es un proceso. Y San Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, te pasó ayer, ¿no? Con aquella vecina, sí. La angustia, lo que te está pasando en tu vida personal, a nivel laboral, a nivel de salud. La persecución, te señalan con el dedo. El hambre, la desnudez, los peligros, la espada, en fin, toda persecución. Como dice la Escritura, por tu causa. Todo eso es por tu causa, no por ser imbéciles, por tu causa. Somos muertos todo el día en todo lo que os he dicho antes, tribulación, angustia, persecución. Tratados como ovejas destinadas al matadero. Así nos ve el mundo. ¿Cómo nos ve Dios? Lo debemos el versículo siguiente. En todo esto seremos vencedores gracias a aquel que nos amó. Vencedores porque Cristo venció por ti, para que tú vencieras la muerte. Y en esta fase, poco a poco, va dando paso a ¿qué? A la primera alegría, pero multiplicada por el infinito. Le pasó a los apóstoles. Los apóstoles, es cierto, no pudieron asimilar que aquel a quien seguían Jesucristo, Hijo de Dios, fuera a morir en la cruz. Lo sabían por partida doble. Primero porque estaba profetizado en los profetas que iba a morir perseguido, ¿no? Isaías 53, ahí está todo. Con sus heridas fuimos curados, despreciados, desecho de los hombres, varón de dolores. Es la primera lectura que se lee el Viernes Santo. Ahí está toda. Es una fotocopia previa a la pasión de Jesús. Un adelanto. Bueno, y después los apóstoles supieron en privado, porque Jesucristo se iba diciendo una vez y otra vez, siempre lo rechazaron. Acordaos de Pedro, no te pasará esto. Jesús le dijo, apártate, Satanás. ¿Por qué le llamó Satanás? Porque ese es el lenguaje que Satanás pone en el corazón de quien se aparta del Evangelio. Le llamó Satanás. No es para tanto, no. Eso tú dices Satanás. Y tú te lo crees. Como Adán y Eva creyeron a Satanás. Si el pecado no es más que este. Dar más crédito a Satanás que a Jesús. O que a Dios en el caso de Adán y Eva. Bueno, pues hay que seguir, ¿verdad? Sí, claro. Los apóstoles, a pesar de eso, muerto Jesús,
Si hubieran dicho todo acabó aquí, como pensaron los fariseos, y está la diferencia. Si hubieran dicho todo acabó aquí, como pensaron los fariseos, y esta diferencia, se hubieran vuelto a Galilea. Y Mateo hubiera ido a Cafarnaúm, y Natal, todos, cada uno a su ciudad, a su oficio de antes. Y volvían a la barca, volvían a la pesca, volvían a la mesa de impuestos, volvían a la cátedra de la palabra de la ley, como se verá Natanael. No volvieron, se quedaron en Jerusalén. ¿Creyeron? ¿No creyeron? No es tan fácil decir no creyeron. Tendrían dudas 200.000, pero se quedaron en Jerusalén. Y eso fue lo que les valió. Porque mirad cómo fue la resurrección de Jesús. La aparición a los discípulos. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz con vosotros. Y dicho esto, le mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Ahí entendieron todo. Como buenos judíos conocían muchos textos de la Biblia de memoria, os lo he dicho muchas veces, los judíos enseñan a sus hijos a leer con la Biblia. Así de forma que a los 10, 11 años se saben el Éxodo, los Salmos, por supuesto, y muchos textos bíblicos proféticos lo saben. Sabían perfectamente los apóstoles que Isaías había profetizado: con sus heridas habéis sido curados. Con sus heridas Jesús se las mostró, las manos y los pies. Y cuando Tomás el costado también. Y se curaron, les curó, porque les dijo: la paz con vosotros. Y ellos se alegraron de ver al Señor, ver la palabra cumplida. Como siempre hay listos, dirá: sí, padre, pero ellos estaban en Jerusalén porque María Magdalena fue y le dijo que había visto al Señor. Vamos a ver, no creyeron a Jesucristo gran cosa, van a creer a María Magdalena. Hoy día la mujer tiene todo el crédito del mundo y gracias a Dios, pero aquel tiempo no, y lo sabéis todos. Eran cosas históricas, no hay que darle más vueltas. Pero evidentemente sabemos que no las creyeron a las mujeres, pero se mantuvieron. Esa palabra no la rechazaron del todo. Resucitaré, resucitaré, resucitaré. Y por eso se mantuvieron con él. Y se alegraron, como se alegraron las mujeres al ver al Señor resucitado. Y esta alegría es de la que habla Jesús. Mi alegría nadie será capaz de quitárosla. Ni, volvemos a Pablo, la tribulación, la humillación, la calumnia, la pobreza, la angustia, la enfermedad, la incertidumbre, la tentación. Ni siquiera el pecado en el que acabas de caer. Amas tanto a Jesucristo que buscarás cuanto antes arrancártelo. Ya no por miedo como antes, a tener en vez de 3 años de purgatorio, tener 1,5 nada más, no, por amor a Jesucristo. Y os digo, un discípulo de Jesús, repito, un discípulo de Jesús no pasa por el purgatorio. Uno que ha vivido su vida, aunque sea como decía antes, los últimos momentos, días de su vida, abrazado al Evangelio, no conoce el purgatorio. La palabra que lleva dentro vuela hacia Dios contigo dentro. Hay un texto, me estoy acordando ahora de ese texto, me queda un minuto, pero lo voy a buscar, aunque sea al fin de la catequesis. Pero es para que veáis que yo no invento cosas. No invento cosas. Dice Jesús, dice Isaías 55. Ay, Dios mío, que dice así. Como 55, 10. Miradlo, que es muy bonito. Dice Dios, así será mi palabra la que salga de mi boca. No, como desciende, 10 sí, como desciende la lluvia y la nieve de los cielos, y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar, para que dé simiente al sembrador,
y pan para comer, eso es el ejemplo de la naturaleza, continúa Dios y dice, así será mi palabra, la que salga de mi boca. No tornará a mí de vacío, sin que haya realizado lo que me plugo y haya cumplido aquello para que la envié. ¿Para qué la envió? Para estar dentro de ti. Y cuando te mueres, esa palabra vuelve a él, pero no de vacío, vuelve contigo. Y por eso no conocerás el purgatorio. Sí, Isaías. Padre, yo oí de una santa que dijo que hasta el más santo de los santos. Pues mira, si esa santa en ese momento le falló un cable, es su problema. Y no deja de ser santa. Nunca seré yo tan santo como ella. Empecemos por ahí. Pero nadie va a enmendar la plana a Dios. Te envía la palabra para qué? Para sembrarla dentro de ti. Aquello para que la envíe. Y termina su misión, que es con tu muerte. Esa palabra vuelve hacia ti porque la llevas dentro, contigo. Es la palabra, es la garantía de tu resurrección, como vimos el domingo pasado. Es la palabra que es la luz verdadera. Es tu glorificación, tu rostro radiante. Bueno, pues hemos terminado con esa lectura que no estaba prevista, porque el Espíritu Santo hace lo que quiere y yo soy un mandado. ¿Y por qué hace lo que quiere? Pues es tan libre que hasta me quiere a mí y todo. Qué bonito esto del Espíritu Santo, ¿no? Pues decirlo de vosotros mismos porque también es verdad. Amén.